pero lo que quiero mostrarles es que el concepto de lo que es una función matemática lo tenemos incorporado casi naturalmente, ¿sí? Por ejemplo, estamos acostumbrados a ver gráficos como el que ven en la pantalla. Es un gráfico clásico donde dice cuál es el número de operaciones en punto flotante que podía resolver una supercomputadora, ¿sí? Si ustedes miran Sí, profe. la gráfica, es una gráfica de las que vemos siempre, pero básicamente, digamos, desde el aspecto matemático, lo que tenemos es una función donde decimos para el año 2000 una supercomputadora resolvía alrededor de 10 gigaflops por segundo. ¿Sí? Ese era el número de operaciones en punto flotante. Bueno, está un poquito chueco, así que perdonen si hay algún error en el número que estoy diciendo realmente. Pero creo que lo que quiero que mostrarles es el concepto y creo que eso sí se entiende, ¿sí? Entonces hoy no vamos a ver algo súper nuevo, innovador y difícil, sino que le vamos a dar nombres y vamos a asociar la notación, la terminología de funciones, ¿ok? Es darle nombre a algo que nosotros usamos casi diariamente. Entonces vamos a definir a una función como la relación, ¿sí? que existe entre los elementos que están en un conjunto X con los elementos que están en un conjunto Y. Solo que esta relación tiene que cumplir con ciertas características, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para tener una relación? Para empezar, tengo que tener a los conjuntos X e Y. Yo tengo que tener claros cuáles son los elementos del conjunto X, cuáles son los elementos del conjunto Y. Y lo que voy a hacer es asignar a los elementos del conjunto X elementos del conjunto Y. Eso es básicamente lo que es una función, ¿sí? La definición estricta dice que una función f, esa es la forma en la que se denota clásicamente a las funciones, que va a ir del conjunto X al conjunto Y. Esta va a ser la notación que nosotros vamos a usar. F, los dos puntitos, para indicar cuáles van a ser los conjuntos con los que va a trabajar F, ¿sí? Va a ir de X a Y. Es una relación de X a Y, de forma que X perteneciente a X está relacionado con un único Y del conjunto Y. Fíjense que esta relación dice que si todos los elementos del conjunto X, a los que denotamos X chiquitita, están relacionados con un solo elemento del conjunto Y. Eso quiere decir que va a pasar, como ven acá, de cada elemento del conjunto X tiene que salir una única flecha en la gráfica hacia el conjunto Y. Tiene que estar relacionado con un único elemento del otro conjunto, ¿sí? Normalmente la notación que usamos es esta que ven aquí abajo. A ver si logro mover, tengo la barrita de zoom que me está molestando. La notación que usamos es esta, que ustedes ven aquí abajo, ¿sí? F de X es igual a Y. Con esto estamos diciendo que el elemento que le corresponde a X es Y. Eso es lo que estamos diciendo a través de la notación, ¿sí? Podríamos, si usamos la notación que vimos en algún momento cuando empezamos a hablar de relaciones, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que X estaba relacionado con Y? Porque básicamente la función es una relación, ¿sí? Así que no es que me olvido de lo que cuando vimos conjuntos y definimos una relación y el producto cartesiano no queda olvidado, sino que retomamos desde ahí. Nosotros decíamos que X estaba relacionado con Y
también lo denotábamos como que el par X y pertenecía a la relación. ¿Se acuerdan de que hablamos de esto? Esa misma notación es la que nosotros podríamos aplicar a la función. Solamente que ahora, en lugar de ser una relación común y corriente, esa relación sube como un escalón más porque cumple con esta condición. Cada elemento del conjunto X tiene una conexión con un único elemento de Y. ¿Sí? Entonces, las condiciones son que esté conectado con un único elemento, ¿sí? Y que la conexión esa exista. Dos condiciones. Una se llama la condición de existencia, la otra es la condición, perdón, de unicidad. Entonces, ¿pueden decirme si esto que tengo graficado acá es una función o no? ¿Qué van a hacer? Analizar primero. ¿Todos los elementos del conjunto X tienen una flecha que sale y se conecta con algún elemento de Y? Sí, todos los elementos tienen una flecha que sale. Y eso sería existencia. Ahí estoy controlando que exista. Ahora, esa flecha que sale es única, sale solo una flecha. Fíjense que acá tengo una única flecha que sale, una única flecha que sale, por lo tanto, la flecha es única. Estoy exigiendo la unicidad del elemento que está conectado con cada elemento de X. ¿Sí? Entonces, lo que tengo en el gráfico, que es este diagrama de flechas, es una función, ¿sí? Una relación en la que cada elemento del primer conjunto está relacionado con un único elemento del segundo conjunto, ¿sí? Entonces, ahora que ya conocemos cuáles son las dos condiciones que tiene que cumplir una relación para hacer una función, estamos en condiciones de seguir avanzando sobre la notación que está relacionada con las funciones. Entonces, cuando trabajamos con una función, dijimos que la notación que vamos a usar para denotarla es esta, ¿sí? F es una función que va desde el conjunto X al conjunto Y, ¿sí? Al conjunto X lo vamos a llamar el dominio de la función, al conjunto Y lo vamos a llamar el codominio de la función, que acá lo tienen representado de forma gráfica, ¿sí? Dominio y codominio. Lo mismo pasa si tenemos una relación común y corriente, ¿sí? El primer conjunto es el dominio, el segundo conjunto es el codominio. El rango de la función va a ser el conjunto de los elementos de X que están como conectados con algún elemento del conjunto B. Y la imagen van a ser los elementos del conjunto Y, del segundo conjunto, en el que tenemos alguna conexión con los elementos del conjunto X, que es el primer conjunto, ¿sí? Entonces, el rango, en este caso de la función que tenemos acá, fíjense que para el ejemplo que les puse, ¿sí? Este A está representando al conjunto X. Este B está representando al conjunto Y. Entonces, la función f que tenemos nosotros dibujados es una función f que va del conjunto A al conjunto B. Para esta gráfica que tengo acá, A es el dominio
B es el codominio, ¿sí? Todo el conjunto A, todo el conjunto B forman el dominio y el codominio. Pero ahora, para pensar en el rango, lo que tengo que pensar es cuáles son los elementos de F, perdón, cuáles son los elementos a los que afecta F, ¿sí? Entonces, todos estos elementos están afectados o están bajo la función F, entonces todos esos forman todos esos elementos, digamos, tienen que estar asociados con algún elemento del segundo conjunto, ¿sí? Y entonces ahora me fijo cuáles son los elementos con los que yo estoy conectada desde el conjunto A. ¿Cuáles son los elementos que están conectados? Fíjense que 1 y 2, 3 no tiene conexión con algún elemento del primer conjunto, ¿sí? Entonces, el rango o la imagen de esta función son solamente los dos elementos que están dentro de este conjunto marroncito. ¿Se entiende? Dos elementos del conjunto B forman la imagen o el rango de B, porque me fijé cuáles de los elementos están conectados con algún elemento del conjunto A. ¿Sí? A la imagen la vamos a denotar con la letra I. Normalmente se suele usar I sub F, donde F va a ser la forma de denotar a la función, porque podemos tener más de una función, podemos tener la función F, G, H, ¿sí? Se les pueden dar otros nombres. Pero la imagen, ahora fíjense que voy a empezar a usar la notación de conjuntos para definir a estos elementos 1 y 2 que forman la imagen, ¿sí? Van a ser los I, que pertenecen a I, acuérdense que esto representa al segundo conjunto, en los que I es igual a F de X, es una imagen del elemento X. ¿Qué quiere decir eso? Está conectado con X, que X es un elemento del primer conjunto, eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces, la imagen va a ser el conjunto de los elementos de B que están conectados de alguna forma con un elemento del conjunto A. Eso en términos matemáticos es que es el conjunto de las imágenes que F le ha asignado a los elementos del conjunto A, el primer conjunto, ¿sí? Y se llama imagen inversa o preimagen al conjunto formado por los elementos de A que tienen algún correspondiente en el conjunto B, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miren esta notación, lo que están diciendo es que I es la imagen de X, del elemento X, mediante la función F. La función F es la que hace la asignación, le asigna a X la imagen que es Y. Y para la función F, X se transforma en la preimagen del elemento Y. Hasta ahí, ¿cómo vamos? La última parte no entendí, profe, de la imagen. Era la última parte. Esta parte, lo que está acá abajo, uy, perdón, ¿esta? Sí, profe. Eso es la notación que se usa clásicamente cuando hablamos de una función, ¿sí? Ustedes están acostumbrados a ver y es igual a 2x, ¿verdad?
Sí, profe. Es algo común. Entonces, lo que estoy diciendo es, esta es la función, ¿sí? Que le asigna el valor y para cada x. ¿De dónde sacan los valores de x? Del dominio, ¿sí? ¿De dónde van a salir los valores de y? Del codominio, ¿ok? Entonces, supongamos que, por un ratito, para ese ejemplo que les acabo de dar, vamos a tener acá 1, 2 y 3 en el conjunto C, y D va a tener 2, 4, 6. ¿Sí? Y entonces, ahora yo voy a definir a la función a la que voy a llamar g de x, ¿sí? Donde g de x va a ser igual a 2x, ¿sí? Es lo que acabamos de escribir acá. Ahora lo que yo estoy diciendo es y es igual a 2x. Este y, ¿qué valores va a tomar? O 2, o 4, o 6. Van a salir del conjunto D, que esta es el codominio, ¿sí? Los valores de x van a salir del primer conjunto, que es este, ¿sí? Entonces, ahora vamos a un ejemplo concreto. 2 es igual a 2 por 1. Lo que yo estoy haciendo es reemplazar acá el valor de x por 1. Estoy tomando el primer valor que encontré en C, ¿sí? Y acá, este es el i, que sería este que tenemos acá, ¿sí? Bueno, lo que yo digo con esta notación es que 2 es la preimagen de 1. Perdón, 2 es la imagen de 1, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Que al valor 1, la función g le asigna el valor 2, que el 2 es un elemento del segundo conjunto. El 1 lo saqué del primer conjunto, ¿sí? Entonces, 2 es la imagen de 1, 1 es la preimagen de 2. ¿Se entiende? Eso, dicho de forma genérica, es lo que ustedes ven en la diapo aquí abajo, esta partecita que ven, es lo mismo que lo que nosotros estábamos diciendo aquí de forma simbólica, ¿sí? Acá. Esto. Por ahí pierdo el puntito, entonces hasta que lo busco me demoro un ratito. Lo ponemos con otro ejemplo. 4 sale de 2 por 2. De nuevo, esto está reemplazando a la x, esto es el y, ¿sí? Todo esto, que sería 2x, sería la función g de x, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que 4 es la imagen de 2 y que 2 es la preimagen de 4. ¿Ok? Así que eso es a lo que estamos haciendo referencia aquí abajo. Ahora sí, ¿se entiende? Está un poquito complicado, profe.
Profe, y el 2, ¿de dónde sale el primer 2? Si dice y igual a 2x, ese 2, ¿de dónde sale? Eso es lo que no entiendo. Es una función, está definida. Yo defino una función. Ustedes encuentran cuál es la función acá, de dónde salen los valores. Perdón, voy a retroceder un par de diapos. ¿De dónde salen estos valores en la gráfica? De la vida real. Son hechos. Una asignación que salta de algún lado, ¿sí? Lo mismo pasa cuando definimos una función. Yo puedo definir la función, por ejemplo, en función de la situación. El agua hierve a 100 grados. ¿De dónde salta? Que para el agua el valor correspondiente sea 100 grados. Mientras que a lo mejor otro líquido no hierve a los 100 grados, sino toma el punto de hervor en 80. ¿Sí? O que el agua hierve a los 100 grados sobre el nivel del mar y acá en Jujuy, que estamos a 1200, hierve a 96. ¿De dónde sale eso? De la realidad, ¿sí? O sea, las funciones las determina alguien o algo de la realidad. La toma, y en este caso yo estoy definiendo, aquí dijimos la función con la que vamos a trabajar es y es igual a 2x. Podría haber dicho que y es igual a 6x, o que y es igual a un medio de x. No importa de dónde salió el 1/2 o el 6, lo que importa es que la función con la que yo estoy trabajando es esta. ¿Qué es eso? Sigue siendo una relación. ¿Qué es una relación? Un subconjunto de un producto cartesiano. Entonces, si ustedes han repasado en conjuntos lo que era un producto cartesiano, no tienen que tener problema en decir cuál es un subconjunto del producto cartesiano. Cualquier subconjunto forma una relación y esa relación se transforma en una función si cumple con estos dos requisitos, que para cada elemento del conjunto, del primer conjunto, que acá lo estamos llamando de forma genérica X, le van a asignar un único elemento del segundo conjunto. Como las funciones cumplen con existencia y unicidad, todos los elementos del conjunto que aparece en primer lugar van a estar conectados con un solo elemento del segundo conjunto. Entonces, pueden usar esta notación simplificada para la relación. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Para el recuadro que hice acá, podríamos decir que la función es h de x, que es igual a 6x. En este caso, podríamos decir que j de x es igual a 1/2 de x. Son funciones diferentes, ¿sí? Pero estas funciones van a estar bien definidas en función de los conjuntos A y B con los que yo tome, ¿sí? Para este C y este D, lo más probable es que esta no sea una función y esta tampoco. Entonces, en el práctico van a tener que poder definir si es que realmente es una función o no es una función a partir del dominio y la imagen con la que ustedes estén trabajando. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, acá yo tengo un conjunto X que tiene a los elementos A, B, C, D y E. ¿Sí? Eso, en realidad, me estaría representando a este conjunto. ¿Sí? Y tengo al conjunto Y, que tiene a los elementos 1, 2 y 3. Este sería el dominio con el que yo estoy trabajando, este sería el codominio. ¿Sí? Entonces,
de mirar el gráfico, ¿sí? ¿Eso es una función o no? ¿Qué es lo que tienen que mirar? Cada elemento del primer conjunto tiene una conexión con un elemento del segundo conjunto. Sí. Sí. Ahora la segunda pregunta es, ¿la conexión de cada uno de los elementos es única? No. Sí. Ah, está bueno que salte la duda. Miren, ¿qué es lo que creo que hizo que respondieran no? Fíjense que la duda creo que es, ¿qué pasa con el elemento B, el C y el D que están conectados con 2? Los ¿Verdad? dos tienen un mismo elemento en común. Los tres, digamos. Claro, claro, pero la conexión es única. B solamente tiene asignado un elemento del conjunto I, ¿verdad? ¿Cuántos elementos le corresponden a B? Uno solo, profe. Bueno, eso es lo que tienen que mirar, que tiene asignado un solo elemento. Cada elemento del primer conjunto tiene que tener un solo elemento del segundo. C, ¿cuántos elementos tiene asignados o asociados del segundo conjunto? Uno. 1. Y D, También. 1. Aunque se repitan, le estoy asignando un solo elemento a cada uno de los elementos de X. ¿Sí? Entonces, miren cuántas flechas salen de cada elemento. Sale una sola flecha, sale una sola flecha, sale una sola flecha. Eso es lo que están mirando. ¿Sí? La existencia se fija que salgan flechas de todos los elementos. Eso se fija existencia. Hay una flecha por lo menos para cada elemento. Unicidad se fija que sea una única flecha. ¿Ok? Solo miran qué pasa con la salida. No están mirando qué pasa con la llegada. Ya vamos a llegar a prestarle atención a la llegada, pero en la definición de función, para saber si es o no función, lo único que tengo que mirar es qué pasa en la salida. ¿Sí? Sale una flecha de cada elemento o estoy asignando a cada elemento de X un elemento por lo menos del segundo. Y después, la segunda pregunta es, ¿le asigno solo un elemento del segundo conjunto a cada elemento? Si la respuesta a las dos es sí, entonces tengo la función. Profe, y sí o sí tienen que salir de todos los elementos de X para que sea una función. Claro, tiene que salir de todos los elementos de X y tiene que salir solo uno. Por eso, ahora miren el segundo ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Ese es ejemplo 1, acá vamos al segundo ejemplo. Tienen que a mover la... Segundo ejemplo, trabajemos con esto que está acá. Llamemos a esta la función f, a esta la llamemos función g. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sale una flecha de cada elemento del conjunto A? No, profe. No. 3 no tiene ningún elemento asignado del segundo conjunto. Entonces no existe la asignación de algún elemento del segundo conjunto con el elemento 3. ¿Ok?
Ahora, fíjense en la otra condición. G le asigna un único elemento a los elementos de A, del primer conjunto. No, profe. No. Al elemento 1, G le está asignando dos elementos del segundo conjunto. Que en este caso A y B coinciden, o X e Y es el mismo conjunto A. Eso es válido, ¿no? En este caso, fíjense que tengo asignado para el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Eso quiere decir que F de 1, no, perdón, G le estábamos llamando a esta, G de 1 es igual a 2 y que G de 1 también es igual a 3. ¿Sí? Entonces, G de 1 es igual a 3, que es igual a 2 también. ¿Sí? Fíjense que le está asignando dos elementos diferentes. Es medio extraño. Entonces, voy a retroceder un poquitito y vamos a mirar esto. Acá les dice la condición, xy pertenece a la función y xz pertenece a la función, entonces y es igual a z. ¿Sí? Esa partecita tenganla en cuenta que lo vamos a analizar acá. Acá les está diciendo que yo tengo el par 1, 2 en la relación y que tengo el par 1, 3 en la relación. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Solamente que acá la relación es la función que se llama G. Entonces acá puedo escribir, uy, se borró. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar si es una función? 2 tendría que ser igual a 3. ¿Eso se cumple? No. Acá no está cumpliendo unicidad. No es único el elemento. No está cumpliendo con esta parte que sería la condición de que el elemento sea único. ¿Sí? Y acá tengo que existe 3 que pertenece al conjunto A, tal que f de 3 no existe. ¿Sí? No estoy así, o no es f, perdón, es g. Es la costumbre de que usemos f para la... No existe el correspondiente o la imagen para 3. ¿Ok? Entonces, no cumple con existencia porque no existe G de 3, no cumple con unicidad, ninguna de las dos cosas cumple esta relación, por lo tanto es solo una relación que no llega a ser una función. Sí es un subconjunto del producto cartesiano, es una relación común y corriente. Pero al no cumplir con existencia y no cumplir con unicidad, no puede llegar a ser una función. ¿Sí? En el segundo caso, entonces ya sabemos por qué no es función. El tercero, llamemos H a la relación que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Es una función o no? No. 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 ¿Por qué? ¿Qué es lo que no cumple? Unidad. Eso, unicidad. ¿Qué pasa? El elemento B, ¿qué tiene?
¿Tiene dos elementos, profe? Esos elementos se llamarían imágenes, ¿sí? Tiene dos imágenes diferentes. Tiene f de b es igual a 2, f de b es igual a 3. Y 2 es distinta, la imagen 2 es distinta de la imagen 3. Por lo tanto, no cumple con unicidad, ¿sí? Sí cumple con existencia, porque todos los elementos del conjunto X, en este caso que es el primer conjunto, tienen asociado o asignado por lo menos un elemento del conjunto B, que en este caso es Y, del segundo conjunto, ¿sí? Entonces, en el práctico van a tener ejercicios de este tipo, donde ustedes van a tener que determinar si lo que tienen es una función o no, y van a tener que ver que cumpla con existencia y con unicidad, ¿sí? Que son las dos condiciones que tiene que cumplir cualquier relación para alcanzar el nivel de una función. Profe, una Sí, pregunta. Que los grupos se llamen iguales, por ejemplo, en el segundo que se llaman, el primero se llama A y el segundo también, ¿afectan sí. algo? No, es perfectamente válido. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con funciones que van de R en R, del conjunto de los números reales en el conjunto de los números reales. Y esas son las funciones que usamos con mayor frecuencia, ¿sí? Solamente que tienen que tener en cuenta que en un momento R es el conjunto de elementos del primer conjunto, y en otro momento tengo el conjunto R como codominio, y dentro de ese codominio puedo tener una imagen más pequeña que el conjunto de los números reales, ¿sí? Es lo único que tienen que tener en cuenta. Esto puede ocurrir, ¿sí? Nosotros podemos representar, y fíjense que acá estoy trabajando con conjuntos chiquititos, ¿sí? A los que llamaríamos conjuntos discretos, pero que también puedo representar a las funciones para conjuntos infinitos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que trabajar con funciones para conjuntos discretos o pequeños, puedo hacer la definición de este modo o usando una tabla, ¿sí? Fíjense, acá está lo que hacía rato habíamos hablado, que f de x era igual a 2x, ¿sí? Ahí tienen la representación a través de una tabla o la representación a través de símbolos. Ojo que también podrían hacer una representación a través de los ejes, ¿sí? Donde tendrían a los elementos 0, 1 y 2, y tendrían aquí representado para el elemento 0 el 0, ¿sí? Para el elemento 1 iría el 2, entonces tendrían algo por acá, no sé si me va a alcanzar el gráfico. Y para el elemento 2 tendrían asignado el elemento 4, acá, ¿sí? Entonces, podrían llegar a tener una gráfica utilizando los ejes coordenados, ¿sí? Y tener esos tres puntitos como representación gráfica de la función. Aunque se suele, para este tipo de gráficos tan chiquititos, en lugar de usar la gráfica, se usa la tabla, ¿sí? Acá tienen la función f, que es 2x, y la función g, que es el número combinatorio 4x, ¿sí? Entonces ahí me van a contar después cuáles son los valores que le corresponden. Cuando tienen conjuntos de esta naturaleza, que son conjuntos infinitos, este sigue siendo un conjunto discreto,
pero es un conjunto infinito, y tienen la función, por ejemplo, f de x en este caso es x al cuadrado, la tabla sería incompleta. Sí me puede ayudar a darme una idea de cómo es la función, pero la tabla se quedaría incompleta, ¿verdad? Entonces, lo que hago es, a partir de esa, armar, por ejemplo, una representación gráfica o utilizar la forma. Ahí ya estoy obligada a usar la forma simbólica para hacer referencia a todos los elementos que forman parte de la función. Fíjense que siguen siendo pares ordenados con los que estamos trabajando, ¿sí? Donde le estamos asignando a los elementos del primer conjunto un elemento del segundo de acuerdo al criterio establecido por la función, ¿sí? Entonces, también podemos usar abscisa y ordenada para hacer la representación gráfica, ¿sí? Acá representamos el primer conjunto sobre el eje horizontal, sobre el eje vertical representamos al segundo conjunto siempre, ¿sí? La más común, como les decía, es la que nosotros tenemos casi asumida, que es la de trabajar con los conjuntos de números reales, ¿sí? Fíjense que van de R en R, de Z en Z, el conjunto A es exactamente igual al conjunto B, que era lo que me estaban preguntando hace un ratito, no afecta en nada. Ah, acá está mal. ¿Está mal que profe? Las dos Sí, son cuadráticas. esta es cuadrática, que llamemos, a ver, a la primera, la asociemos con esta, ¿sí? A esta sería la segunda, ahí hay un pequeño error, ¿sí? Tendríamos esta, es x al cuadrado. Tendríamos hasta Que que sería una ponerle lineal, nombres que era distintos. profe, la 1. Y la 1 es una lineal, ¿sí? Fíjense que al elemento menos 1 le asigno el valor 1. Al elemento menos 2 le estoy asignando el valor 2. Para irnos dando una idea, ¿sí? Al 1 le asigno menos 1. ¿Cómo podríamos definir a esa función? Al 1 le asigna menos 1. Al 0 le asigna 0. Al menos 1 le asigna 1. Al menos 2 le asigna 2. Acá al 2 le asignó menos 2. ¿Cómo definirían esta función? Es lineal, como me acaban de decir. ¿Decreciente? Sí, sería decreciente también. Pero ¿cómo la podríamos definir acá? ¿Qué tiene que hacer? Al 3 le va a asignar menos 3, al menos 3 le va a asignar 3. ¿Qué tiene que hacer la función para asignar el valor asociado a x? Este es el conjunto x, Signo. este es de x. Ahí te escuché cortado. ¿Me lo repetís, por favor? Que le cambia el signo del opuesto. Es, Sería menos X. exactamente, exactamente. Entonces esta es la que está mal, ¿sí? F de x, de acuerdo a esta gráfica que tenemos acá, sería igual a menos x. ¿Qué quiere decir? Que a x le asigna el valor de x cambiado de signo. Entonces cuando x toma el valor 2, le asigna menos 2. Salvo el 0, que no tiene opuesto, digamos, cambio en el signo, al 0 le asigna el 0, al menos 1 le asigna 1, al 1 le asigna menos 1. ¿Ok?
Entonces, f de x para esta gráfica, ¿sí? Y a esta quieren que le cambiemos el nombre, le pongamos g para que no quede igual, y entonces esta sería g de x, tendría que escribirla un poquito más al costado, g de x sería esta, que es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, f de x tiene una gráfica lineal, como ustedes mencionaron hace un ratito, ¿sí? Porque es una línea. Acá tenemos una curva en la representación de la segunda función, que en este caso es la curva de una función cuadrática, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que es una función? Ustedes en la gráfica esta se dan cuenta que cumplen con existencia y unicidad. ¿Cuáles son los elementos del primer conjunto? Los horizontales sería Exactamente. Entonces acá tendríamos R, el primer conjunto con el que vamos a trabajar. De acuerdo a la definición de existencia, ¿qué tiene que pasar con cada elemento del primer conjunto? tiene que salir uno de ese para la existencia, que no tiene que salir una sola línea. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo voy a detectar yo eso? Tiene que tener asignado un único elemento. Entonces, lo que van a hacer ustedes es trazar líneas en este sentido. Líneas verticales. Si cada línea que ustedes trazan corta en un único punto a la línea del gráfico, entonces le estoy asignando a cada elemento un solo elemento del segundo conjunto, que también es R, pero no importa, es el R que está sobre el eje de coordenadas. ¿Sí? Entonces, tengo que cortar a la línea de la gráfica de la función en un único punto. Si pasa eso, es una función. ¿Sí? Pasa lo mismo en este caso, en el caso de G. Sí, Sí, por lo tanto, es una función también. ¿Sí? a diferencia del segundo del primero, en el segundo toma valores iguales, ¿no? El -1. O sea, puede tomar valores tanto positivos como negativos. Que ahora yo justamente a eso estaba sacando un poco. ¿Cuál sería el dominio de F? Ahora, ¿qué van a mirar? De R, del conjunto R, todos los valores de R sobre la línea van a tener asignado algún valor, ¿sí? ¿Cuál sería la imagen? Todos los valores que están sobre el eje Y, ¿sí? Todos los Los reales. reales, exactamente. Entonces la imagen de F es el conjunto de los números reales, en este caso. Imagen para F es igual a R también, ¿sí? En el segundo caso, ¿sí? El dominio sigue siendo el conjunto de los números reales, ¿sí? El codominio es el conjunto de los números reales también. Pero, ¿qué pasa con la imagen de G? En algún momento le asignamos el valor, eso, el -1, -3, están sin asignar a ningún elemento del conjunto de los números reales que está sobre el eje
¿sí? Y entonces, puedo representar de dos formas. Podemos hablar que trabajamos con los reales positivos, o pueden usar la notación de intervalos y decir que estamos trabajando con los elementos que están entre 0 y el más infinito. ¿Sí? Usar la notación, ¿cómo se llamaba esta notación? Intervalos. Exactamente. Podemos usar la notación de intervalos. Entonces, ustedes van a tener que aprender a distinguir cuál es el dominio, el codominio y la imagen de la función. La preimagen, en este caso, debería coincidir con el dominio para una función. ¿Sí? El conjunto de todas las preimágenes tiene que ser igual al dominio por la definición de función por existencia y unicidad. ¿Ahí vamos bien? Fíjense que ahora estoy trabajando con f de x es igual a la raíz de x. ¿Qué pasa acá? Trabajo con los reales en el conjunto de los números reales. ¿Es una función? Y ahí no, porque tomaría dos valores con, Exactamente. no ¿Y cumpliría acá la qué unicidad. pasa? Exactamente. Si yo elijo acá el -2, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué valor le estoy asignando a -2? Ninguno. Ninguno. Está sin asignar. No existe una imagen para -2. Por lo tanto, ahí no estoy cumpliendo con existencia. No existe una imagen. Yo acá puse -2 como ejemplo, pero todos los valores negativos no tendrían asignada una imagen. ¿Sí? Y por otro lado, como mencionaron también, cuando yo trazo líneas, resulta que, por ejemplo, el 2, ¿cuántos valores tiene asignado? 2. 2. Tampoco cumple con unicidad. Entonces, fíjense que en este tipo de gráficas también podemos determinar si tenemos una función o no, y también podemos darnos cuenta que haciéndole cambios al dominio y al codominio, podríamos transformar esto que no es una función en algo que sí sea una función. La podemos redefinir para que sí sea una función. ¿Sí? Fíjense que yo acá le estoy diciendo que voy a trabajar con ¿qué? No con todo el conjunto de los números reales, sino con una parte. ¿Con qué parte estaría trabajando? Reales positivos. Exactamente. Entonces, si yo trabajo con el conjunto de los reales positivos y digo que el codominio también va a ser el conjunto de los reales positivos, ¿sí? Desde acá para arriba, entonces transformo esto que no era en una función en algo que sí es una función. Entonces, a veces en el práctico les vamos a pedir que ustedes analicen eso. Si es posible llevar algo que no es una función, transformarlo en una función, cambiando el dominio y el codominio con el que yo voy a trabajar. ¿Está? Entonces, raíz Por de más que x sea no... más corto, profe, o sea, no el cero infinito, sino achicando el dominio, el codominio. Claro, exactamente. Por más que sea más corto. ¿Qué es lo que pasa? Como les vengo mencionando ya, nosotros empezamos a trabajar como personas profesionales. Entonces, yo les estoy enseñando herramientas básicas, pero en algunos casos, dependiendo de
el problema que yo tenga que resolver, trabajar con el conjunto de los números reales positivos es suficiente, no necesito a los reales negativos. Entonces, puedo, para ese problema en particular, restringir el dominio y hacer una función que sí la puedo programar y puedo trabajar y aprovechar toda la potencia que tienen las funciones y seguir avanzando con la solución del problema porque el dominio me lo permite. Yo no necesito trabajar con valores negativos en ese dominio. Sí sería un inconveniente si el problema con el que yo trabajo me da valores negativos. Por ejemplo, si el dominio fueran las temperaturas, esta restricción sería imposible porque hay temperaturas bajo cero. ¿Ok? Pero si yo estoy trabajando con flops, que fue lo primero que les dije en el primer ejemplo, ¿qué tipo de valores tendríamos? ¿Tienen idea de lo que es un flop? Primero y principal. No, profe. No, Ajá. profe. Sí saben que los procesadores tienen una capacidad de procesamiento y que esa capacidad de procesamiento se mide en operaciones de puntos flotantes por segundo. Algo así como que un procesador puede realizar 72 sumas por segundo. Son más en realidad, pero eso sería más o menos la idea. Les estoy hablando en forma muy gruesa, pero muy gruesa. ¿Sí? Esperen que justo se me está terminando la batería. También estoy conectando. Entonces, un flop. A ver si les puedo mostrar. Para el año 2018, ¿sí? Una computadora de la más potente para esa época resolvía 175.000 millones de flops, es decir, 175 gigaflops. 175.000 millones de operaciones por segundo. Eso es lo que podía hacer la computadora más potente del 2018. ¿Sí? Entonces, si yo estoy calculando el número de operaciones que puede realizar un procesador por segundo, ¿tiene sentido tener valores negativos? No, profe. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me va a definir si yo puedo restringir, en vez de trabajar con el conjunto de los números reales, paso a trabajar con el conjunto de los números positivos Reales solamente, reales positivos. ¿Por qué? Porque el dominio con el que yo trabajo me lo permite. Entonces, esta restricción que estábamos hablando recién puede ser válida o no, dependiendo de el dominio en el que yo esté trabajando. Pero es importante que yo sepa hacerla. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para lograr trabajar con esto? Por ejemplo, incluso hay técnicas, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en inteligencia artificial, ¿sí?
donde ustedes tienen que medir y trabajar con un montón de variables distintas, y una variable mide temperatura, otra variable mide pesos, otra variable mide si existe o no existe algo, verdaderos y falsos, ese tipo de cosas. Incluso en ese caso existen técnicas que se llaman técnicas de normalización de datos, que me permiten transformar todo en valores entre 0 y 1 que son positivos. Entonces a veces restringo el dominio a valores entre 0 y 1, a pesar de que eran temperaturas, porque las normalizo. Entonces, si yo sé aplicar todas esas técnicas y sé modificar la función para trabajar en ese rango, en ese dominio y ese codominio, perfectamente puedo transformar algo que no era una función en algo que sí es una función y aprovechar todo el potencial de la función. ¿Está? Entonces, esto que yo les estoy mostrando acá es simple, tengo que aprender a que se puede hacer y después decidir cuándo lo puedo hacer y cuándo no. Pero eso ya es una evaluación que va a depender de acuerdo al dominio con el que yo esté trabajando. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces acuérdense que en el práctico les vamos a pedir que me digan cuándo podríamos transformar algo que no funciona en algo que sí es una función. Ustedes díganme cuáles son las condiciones, pero es solo como un aprendizaje de cómo saber transformar algo que no funciona en algo que sí. No se preocupen todavía por el dominio, porque acá estamos trabajando de forma genérica, ¿sí? Para aplicar a cualquier dominio es la matemática, eso es lo que tiene. Igual siempre se complica después, profe. Sí, o sea, lo que tiene la matemática es un potencial impresionante. Es abstracta, lo que hace difícil de entender a veces los procesos, porque tengo que trabajar sobre algo abstracto. Pero justamente eso de tener algo abstracto que después se puede llevar a un dominio o a otro dominio, y esos dominios son totalmente distintos, es lo que nos cuesta, pero es lo que le da todo el potencial, ¿sí? Entonces sí, es desafiante, pero no es imposible. Cuando aprendemos a manejar esos desafíos, es cuando mostramos, digamos, los buenos profesionales que somos, porque cualquiera puede hacer un programa para una situación específica. Pero, por ejemplo, ¿por qué creció tanto la programación? ¿Por qué ahora, digamos, se programa más rápido, se reusa un montón? Entonces, por ejemplo, cuando yo arranqué, si yo quería hacer una calculadora, era todo un lío controlar qué datos ingresaba el usuario. Solo eso. Y yo tenía que tener un montón de cuidado con el número de datos que me ingresaba el usuario, y si empezaba a usar paréntesis que abrían y cerraban. En cambio ahora, ustedes tienen programas que reusan un módulo, y en el módulo que reusan les dicen qué tipo de caracteres están permitidos o no en ese cuadro de texto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hacen eso? ¿Ya están programando ese nivel o no? Sí, profe. Ok. ¿Por qué? Porque ese desarrollo es producto de una abstracción. Alguien se sentó y dijo, yo siempre voy a necesitar validar los datos, entonces se sentó y programó un cuadro de texto en el que yo les digo qué caracteres están permitidos y qué no, en función del dominio en el que yo trabajo. Bueno, es una abstracción que alguien se sentó e hizo, mejoró el nivel, y entonces ahora yo no tengo que programar eso cada vez que tengo que ver qué datos entran. Es súper fácil
agarrar el modulito, decirle qué quiero que entre y qué no, y ya está. Nos paramos en un montón de conocimientos. Entonces, si yo quiero seguir desarrollando ese tipo de abstracciones, hacer mejores módulos que a largo plazo hagan que yo trabaje menos, tengo que superar los desafíos que me presenta esa abstracción. Y parte de ese trabajo lo hacemos estudiando en matemáticas. Ok. Parte número 1, saber qué son las funciones, más o menos la tendríamos. ¿Sí? Más o menos, yo sé que nos falta todavía, pero se va a ir afianzando todo esto con la práctica. ¿Sí? Más o menos. Más o menos, sí. Con el más o menos por ahora me conformo. Veamos ahora cómo podemos hacer operaciones con funciones. Y acá necesito que tengan todas las lucecitas prendidas. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con la suma, la multiplicación y la composición de funciones. ¿Sí? En general, vamos a trabajar con valores reales. ¿Sí? Tienen que tener el mismo dominio en general. Ya después les voy a explicar porque la composición de funciones no es tan estricta. ¿Sí? Muy bien, veamos la suma de funciones. Yo voy a tener dos funciones a las que llamo f1 y f2. F1 y F2. Fíjense que van desde el conjunto A al conjunto R. Yo tengo un conjunto A para la función F1 y ese mismo conjunto A tiene que ser el dominio para la función F2, una restricción para poder aplicar la suma de funciones. Entonces, yo voy a tener la suma de F1 y F2, a la que voy a denotar como F1 más F2 de X, haciendo la suma de F1 con F2 de X. ¿Sí? Esto es notación. Veamos el ejemplo que nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa. ¿Sí? La función F1 va de A en el conjunto de los números reales. F2 también va de A en el conjunto de los números reales. Como ambas tienen el mismo dominio, entonces puedo aplicar la suma de funciones. Yo quiero encontrar la suma que va a ser igual a F1 más F2. ¿Sí? Entonces, si f de x es igual a x más 1, acá les hice, acá quedó la grafiquita, y tengo g de x que es igual a x al cubo. ¿Qué va a pasar? Yo quiero sumar f con g. Entonces me tengo que fijar que tengan el mismo dominio. ¿Tienen el mismo dominio? Sí. Sí, por lo tanto puedo hacer la suma y el dominio de la suma también va a ser el conjunto de los números reales. ¿Sí? ¿Dominio únicamente, profe? La restricción, sí, fíjense que va de A en R. ¿Ok? El resultado de la función, las imágenes, siempre tienen que ser números reales para aplicar, pero acá también ya teníamos imágenes reales, así que el resultado va a ser un número real. ¿Sí? Las dos restricciones tengo que tener en cuenta. Que primero tengan el mismo dominio. En este caso coincide el dominio con el conjunto de los números reales. Y además se tienen que fijar que vayan
desde ese dominio que es el mismo al conjunto de los números reales. Las dos condiciones cumplen. ¿Sí? Entonces puedo hacer la suma. Y esa suma va a ser igual a f de x, que era igual a x más 1, que es esto que tienen acá entre paréntesis, más g de x, que es esto que tenemos acá encerrado en el círculo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la función, acá está mal escrita la notación, sería f más g de x, me quedaría todo esto, ¿no? F más g de x, como x al cubo más x más 1. ¿Sí? La gráfica, ¿sí?, sería esta que tienen aquí al costado, que resulta de esta función. De ahí sale la gráfica esta, ¿sí? La gráfica que tienen más arriba sería la de x al cubo, la primera de las gráficas sería la de x más 1. ¿Sí? Entonces yo puedo sumar la función x más 1, que es una función lineal, con la función x al cubo, haciendo la suma de f más g de x. ¿Sí? F de x más g de x. Entonces yo ahora trabajo con esta expresión que es un poco más compleja, pero me permite llegar a esta otra gráfica. ¿Sí? Entonces, puedo sumar funciones que tienen el mismo dominio y que van al conjunto de los números reales. Dos condiciones. ¿Cómo hago esa suma? Sumo la primera función más la segunda función para el mismo valor x, que eso es lo que hice acá. ¿Ok? Con eso obtengo la nueva función. La notación, acuérdense que sería esta que ven acá, solo que como acá estoy aplicándolo a f más g, me queda f más g de x, ¿sí? Que sería x al cubo más x más 1. ¿Se entiende? Acá me quedó mal escrita esta parte de la notación. Sí, profe. Ok. Primera operación entre funciones. Yo puedo sumar funciones. El otro día veía una gráfica que, por ejemplo, estaba trabajando con el número de personas que murieron de infarto durante la pandemia y trabajaba con el número de personas que murieron por COVID. Y se notaba que el resultado era como la suma de las personas que habían muerto con infarto más las personas que habían muerto por COVID, por ejemplo. ¿Con qué tipo de valores estamos trabajando? Reales positivos. Exactamente. Entonces, fíjense que el dominio puede cambiar, ¿sí? Porque ahí llevaban la cuenta anual, ¿sí? Entonces, sobre el dominio tendríamos los años 2001, 2002, 2003, 2004, ¿sí? O eran meses, no me acuerdo, pero eso sería el dominio. Mientras tengan el mismo dominio y vayan en número, al conjunto de los números reales, se puede hacer la suma de las operaciones, de las dos funciones, ¿sí? Operación. Sí, el conjunto de los números reales, profe. Si eh, figura alguna vez que van a los números naturales, sería lo mismo. Acordate que los números naturales son un subconjunto de los números reales. Claro, no, yo digo, pues, o sea, me refiero a que no necesariamente siempre tienen que estar R y R, digamos, para que se pueda hacer también, si figura el número natural, también lo podríamos hacer. Claro, porque sigue siendo un subconjunto de R. Bien, bien. Exactamente.
¿sí? Si ustedes se acuerdan, está buena la pregunta. Cuando definimos conjuntos, ¿se acuerdan que dijimos que el conjunto de los números reales incluía o tenía como subconjuntos al conjunto de los números racionales, de los números enteros y de los números naturales? Entonces, por ahí trabajan desde A en el conjunto de los números naturales. Como los naturales son un subconjunto, lo que sí vas a tener que tener en cuenta es que las dos funciones vayan al conjunto de los números naturales. ¿Sí? Por ahí, esa puede ser alguna restricción. Igual habría que analizarlo dependiendo del dominio. Está buena la pregunta. Vemos qué pasa cuando queremos hacer el producto de las funciones. Hace ratito estábamos sumando una función con la otra, ¿sí? Habíamos llamado F1 a la primera función, F2 a la segunda. De nuevo, vamos desde un conjunto A al conjunto de los números reales, ¿sí? Ahora yo quiero la función producto. Lo que tengo que hacer es multiplicar F1 con F2, si quiero la función producto. Eso es lo que me está diciendo la teoría. Entonces, de nuevo, F1 va desde el conjunto A al conjunto de los números reales, F2 va desde el conjunto A al conjunto de los números reales, y la función que voy a obtener va a ser una función que va a ir desde el conjunto A al conjunto de los números reales. Entonces, si yo las llamo F y G, y las quiero multiplicar, ¿sí? Acá tengo el mismo error con la notación, sería F por G. Esperen un ratito que la barrita de zoom de nuevo me está molestando, ya seguimos. F por G de X es igual a el producto de la primera función por la segunda. Entonces, la primera función sería X más 1, ¿sí? Todo eso multiplicado por la segunda función, que es X al cubo. Como nosotros somos súper capos con el álgebra, ¿esto a qué nos queda igual? Reescriban esto. Si tengo multiplicado X al cubo por X más 1, ¿cómo más lo puedo expresar? Distributiva, profe. Exactamente, entonces me queda X al cubo por X. X a la cuarta, Muy bien. Más, X el cubo por 1, X el cubo. exactamente. Por lo tanto, eso es lo que teníamos acá, ¿sí? Sale de ese cálculo que acabamos de hacer de aplicar la propiedad distributiva entre el X al cubo y el X más 1, ¿sí? Entonces, ahora vamos a la parte gráfica. Yo acá tengo la gráfica de X más 1, aquí estaba la gráfica de X al cubo que no han cambiado, ¿sí? Y entonces acá tienen la gráfica de X al cubo más X a la cuarta. ¿Está? Producto de función. Profe, no, está bien, profe. ¿Sí? Suma, producto. Lo que nos falta es la composición de funciones. Y acá es donde yo les decía que ya no era necesario trabajar con el conjunto de los números reales, porque fíjense que la composición está definida desde una función f que va, perdón que perdí el lapicito, acá está, desde el conjunto A hasta el conjunto B, ¿sí?
Y la función g tiene que arrancar en el conjunto B y termina en un conjunto C. ¿Sí? Entonces, f va de A en B y g, que es la segunda función, va de B en C. Entonces, yo puedo hacer la composición de f con g. Es esto que tienen acá. F está compuesto con g. Fíjense que se lee al revés. F compuesto con g, todo eso de x. ¿Cómo hacen esa composición? Miren lo que tienen que hacer. Primero tienen que calcular qué cosa, f de x. Y al resultado de f de x le aplican g de x. ¿Ok? Ay, perdón. Hasta que la profe solucione el problemita, ¿podemos ir registrando la asistencia, chicos? Perdón, gracias. Disculpa, ¿cómo se registra la asistencia? Yo me inscribí recién la semana pasada y estoy tratando de ponerme al día con todas las materias. Perdón, pero vas a estar complicado. Sí, sí, no iba a cursar este año, pero bueno, fui Ya a tomamos la un UNJO parcial, ¿no? y me dejaron inscribirme, sí. Sí, por eso, bueno, entré a la clase para ver cómo es. A ver si podía hacer algo. Vas a estar complicado con la asistencia. Igual, anotate y después hablamos de cómo va. Estoy anotado, me anoté en la clase virtual y No, me no, anoté y estoy por ahí. firma la asistencia. Ah, pongo presente únicamente, ¿no? Pone quién sos porque figuras como Gonza y no tenemos tus datos. Generalmente Ah, entran con el nombre y apellido. Así yo que vos puse pondrías, Gonzalo Caucota, pero salió, en mi usuario puse Gonzalo Caucota. Ahora voy a ver de corregirlos, capaz que. bueno, por favor. Bien, Ahí puse Gonzalo Caucota presente. perfecto. Ok. Acá está. El tema que estamos viendo sería el quinto tema de los nuestros, son 7, ¿no? ¿Así es, Ale? ¿Estoy bien? Sí, sí, así es. Perdón, perdí la diapo, la cerré y ahora estoy volviendo a buscar en la carpeta para abrirla. Dale. Y tengo la red que está trabajando súper lento.
Ahora les comparto de nuevo pantalla, me avisan si se ve. Perdón la demora. Estábamos con la composición de funciones, habíamos dicho que teníamos que tener una función f que iba desde a en b, y que teníamos que fijarnos que la función g, que es la segunda, fuera de b en c, ¿sí? Dijimos que íbamos a calcular la composición de funciones calculando primero f y al resultado de f aplicándole g, ¿sí? Entonces, si yo tengo la función f, que es x más 1, que va del conjunto de los números reales en el conjunto de los números reales, ¿sí? Esto es equivalente a, esto es equivalente a b. Ahora tengo la función g, que va desde el conjunto de los números reales a el conjunto de los números reales. Esto está haciendo en lugar de b, esto está haciendo en lugar de c. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Ok, entonces, ¿puedo aplicar la composición mirando cómo están los conjuntos? ¿Puedo llegar a aplicar la composición? ¿Qué tienen que fijarse? Que este coincida con este. ¿Coinciden? ¿Son el mismo conjunto? Sí, profe. Sí, por lo tanto puedo hacer la composición. Si no, no podría. ¿Ok? Entonces, la composición f era x más 1. G es x al cubo. Entonces, yo primero tengo que calcular f de x y sobre ese f de x calcular g de x. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a escribir aquí al costado, ¿sí? A g de f de x. Primero, aplicamos f de x. F de x, ¿a qué es igual? A x más 1. ¿Sí? Y ahora aplico g a todo lo que tengo dentro del paréntesis. ¿Qué es g? Entonces, exactamente. Pero ahora acuérdense que es todo lo que el x está representado por todo lo que yo tengo dentro del paréntesis. Entonces, entre paréntesis pongo x más 1. Ese es mi x ahora. ¿Y a eso qué le tengo que aplicar? A la tercera. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué les quedaría? X al cubo más el clásico. Uy, acá estoy escribiendo mal. 3x cuadrado por 1 más 3x más 1. ¿Sí? Esta sería la composición. ¿Sí? ¿Están? Composición de funciones. Entonces, ¿cómo estamos componiendo? F compuesto con G, Profe, ¿de todo dónde eso. sale 3x? No, no tengo 3x o sí. Estoy trabajando con esta función y esta. Pero ahí dice Claro, pero 3x usted puso Profe, usted hizo x el cuadrado. más 3x cuadrado o el cuadrado. cubo del... ¿Es el cubo acá o no? Sí. Ah, este 3 están diciendo acá. No, 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 Esto no. me parece que es un error donde de está impresión. ya el... El 3 de x más 1 ahí, el 3x que no tendría que ir al cubo. A ver, No, no, vamos de profe. nuevo, vamos un paso a la vez. ¿Yo qué tengo que aplicar primero acá?
F de X, f de x es X más 1. x más 1. ¿Sí? Entonces yo reemplazo a la función por el resultado de f de x. F de x me daría X más 1. x más 1, que es lo que tengo dentro del cuadrado. De El X, sí. resultado es x más 1, después de hacer f de x. Muy bien. Entonces ahora, a eso que tengo dentro del cuadrado, ¿qué le tengo que aplicar? G de X G de x. ¿Que g de x a qué es igual? a X al cubo. Muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Mi x qué es? Es X más 1. lineal, X más 1 no está elevado a ningún Claro, entonces yo a todo lo que tengo que es x más 1, lo tengo que elevar a qué. al cubo. Y eso Lo eleva al es cubo el, para poder para para poder poder sumarle. encontrar, claro, o sea, podrían no desarrollarlo, pero lo que les quiero mostrar es, me queda esta función algebraica. ¿Sí? Ustedes cuando tengan los valores de x, es más fácil hacer el reemplazo acá. Claro. Ese sería cuarto Y caso de factoreo. claro, o sea, y si lo relacionan con lo que vimos la semana pasada, ¿no vimos el desarrollo del binomio de Newton? No, yo no estaba, pero es el cuarto caso de factoreo. Y está bueno porque esto lo vimos la clase pasada, vimos qué es lo que pasa cuando tenemos x más a elevado a la n, que esto es igual a al desarrollo de una sumatoria. ¿Se acuerdan de eso? Desde k igual a 0 hasta n. ¿Les suena? Sí, Bueno, Sí, es profe. eso. ¿cómo dijo que se llamaba, profe? El desarrollo del binomio de Newton. Este Sí, 3 sale ¿de dónde? Es un número combinatorio. nk, donde n en este caso para nosotros es 3, y k va desde 0 hasta 3. claro, empieza con el mayor y termina con el menor. ¿Sí? Este coeficiente y este 1 que queda acá también. ¿Sí? Sí, Y acá les queda multiplicado por x a la 0. sí, sí, que ¿Está? sí, comenzaría con a al cubo, después a al cuadrado, a a la 1, a la 0. Y Sí, b a la miren la 0, b teoría a de la la 1, b al clase. cuadrado y b al cubo. Miren la clase pasada, en la teoría, van a tener el desarrollo del binomio igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de x a la n menos k a la k. ¿Sí? Eso es lo que estoy aplicando. Claro. Tienen que aprenderlo como si fuera tomar agua para ustedes. Así de fácil tiene que ser para ustedes hacer este tipo de cosas, ¿no? Nos Sí, paramos en que ustedes saben toda la parte algebraica, todos los casos de factoreo, todo eso, por eso les pedí la clase pasada que repasen todo ese contenido porque los usamos a medida que vamos avanzando, digamos. Nos paramos con la idea de que eso ya lo saben. Y está bueno que nos avisen si no saben porque a veces no aprueban, no por no saber lo que les hemos enseñado, sino porque no saben lo que tendrían que saber del secundario. ¿Sí? Ok. Esto es el resultado final que también puede quedar expresado así. Lo importante es que se den cuenta que es eso. ¿Sí? Yo tengo ahí el cubo de un binomio y tengo que aplicar esto, que es lo que hemos estudiado en la clase pasada. Ahora, cualquiera fuera el valor de que les ponga acá, ustedes tendrían que poder encontrar el binomio, el desarrollo. ¿Sí? Bueno, esperen que ahora vamos a dejar lo que sí corresponde, porque si no estaba tan marcado que esto me quedaba x más 1 elevado al cubo. Así era, y de ahí llegábamos a lo que estaba aquí abajo. ¿Sí? Entonces, f compuesta con g de x
era igual a el x más 1 elevado al cubo, que era igual a x al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1. ¿Sí? Cualquiera de esas formas estaría bien. Entonces hacen eso y tienen el resultado de la función que tendría una forma polinomial la gráfica. ¿Sí? En general, cuando trabajemos con la composición de funciones, puede ocurrir que trabajemos con conjuntos que no son el conjunto de los números reales. Yo acá también les hice conjunto de los números reales, pero a veces lo que asignamos son elementos de conjuntos de diversos dominios. Así que la composición se puede aplicar a ejemplos en los que los conjuntos A, B y C no son los números reales, y lo único que se van a tener que fijar es que F vaya de A en el conjunto B y que G comience en el conjunto B y termine en un conjunto C. Se tienen que fijar solamente eso, ¿ok? Ok, profe. Profe, una consulta. Sí, decime. Usted acá Perdón, justo me ahogué. cuando, no pasa nada, cuando arma la composición de funciones y dice que nosotros tenemos que resolver primero f de x y después g de x, ¿no? Y nosotros estamos reemplazando la Perdón. x en g de x por x más 1, ¿no? Y ahí es donde sacamos el resultado. La F la estás reemplazando. Claro, la x Claro, en g de x yo la estoy reemplazando por f de x, o sea, x la reemplazo por x más 1. sí. Y de ahí me queda x más 1 elevado al cubo, porque era x elevado al cubo. Y de Claro, ahí, porque fíjate que acá te dice F de claro, X. f de x. Entonces es como que vos le tenés que aplicar F al valor X. El valor X lo tomás del conjunto A. A ver si se los puedo mostrar de forma gráfica. Voy a borrar un poquito esta parte, a ver si te ayuda lo que voy a dibujar, y si no me lo volvés a preguntar acá. ¿Sí? Ustedes van a tener un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. ¿Ok? Más allá de que en este caso este sea el conjunto de los números reales, este también y este también, no importa, yo tengo A, B y C. Pero ustedes a X le calculan F de X. ¿Sí? Que en este caso sería igual a Y. Y a ese valor le aplican G, acá estoy aplicando G, acá estoy aplicando F, y llego a G de Y. ¿Me siguen? Entonces, esto es lo que toma la función del I que yo tengo acá. Yo al I ese le tengo que calcular G. Por eso trabajo sobre X más 1, no sobre el X solito. Y al X más 1 le aplico la función G y me queda X más 1 elevado al cubo. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, Ahora sí. Entonces, ahora sí. a X yo le aplico F y obtengo acá X más 1. Entonces ahora al X más 1 le tengo que aplicar G y ahí llego al X más 1 elevado al cubo. ¿Ok? Sí, Todo lo que tienen aquí se transforma en el elemento que ustedes tienen que trabajar para aplicar F. ¿Sí? Ok.
vemos qué pasa cuando tienen dos funciones f y g. Yo puedo saber que esas dos funciones son iguales si para cada valor de x se cumple que f de x es igual a g de x. ¿Sí? Entonces lo que van a hacer es ir comparando para cada x qué valores me da f y qué valores me da g. Si los valores que me dan f y g son siempre los mismos, a medida que voy cambiando el valor de x, las dos funciones son iguales. ¿Sí? Eso es básicamente por ejemplo. Si ustedes tienen que f de x es igual a x, ¿sí? Y tienen que g de x es igual al valor absoluto de x. ¿Tenemos dos funciones iguales o no? ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a comparar qué pasa con los valores de f y los valores de x a medida que comparamos los resultados a medida, perdón, que cambiamos los valores de x. Eso quería decir. Entonces, f de x igual a x me daría una gráfica de este tipo. ¿Sí? ¿Y qué gráfica nos daría esta? Esto es valor absoluto de x. ¿Me daría igual? Para este lado, ¿sí? Sería, si yo tengo el 1, el valor Valor absoluto absoluto solamente me daría positivo, creo. Exactamente, entonces para este lado me daría igual. Pero Pero ¿qué para pasaría no de me este da lado? negativo. No podría Claro, tener número negativo. entonces para algunos valores de x resulta que tengo valores diferentes. Y esto hace que f de x sea distinta de g de x. Solo van a ser iguales cuando, para todos los valores de x, f y g sean idénticos. F de x sea igual a g de x. ¿Sí? Entonces, comparan qué pasa en cada instante, en cada x que ustedes tengan para el dominio. Si siempre me da el valor de f igual al de g, son funciones iguales. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No. No, profe. Ok. Nos estaría faltando analizar qué es lo que pasa con las funciones inyectivas, disectivas, sobresectivas, pero vamos a estar muy sobre el horario de finalización. Nos quedó bastante sin ver. Así que esa partecita la vamos a terminar de ver la clase que viene. Porque se va a ser pesado para ver ahora todo eso junto. En tan poquito tiempo, quiero decir, no es difícil, solo que nos quedan 5 minutitos. Mucha información para hoy, profe. Mucha